Sabes que no he salido en televisión hace mucho tiempo. Yo antes hacía conferencias de prensa, presentaba las novelas, las cosas, pero de repente dije, voy a guardarme un ratito, me guardé. Y este es el primer programa de televisión que voy a hacer así como entrevista en muchos años. ¡Ay, qué Entonces, no honor! te voy a decir como todos los actores, es que estoy muy emocionado. Eso de que estoy muy emocionado, no, nunca se lo creen ni los actores mismos. ¿Cómo está uno emocionado cuando está haciendo un programa? Pues no paras de hablar, ¿no? Aquí creo que va a ser la misma situación. Vamos a hablar de lo que te dé la gana. Porque aquí estás con una persona que pues, te va a decir la verdad de las cosas sin tener que adornarlas y taparlas y decirlas. Porque yo hablo pues, al chile, como dicen, ¿no? Y quiero ser muy honesto y muy sincero contigo. Y creo que pues tengo una historia muy extraña. Porque yo soy un rock and rollero frustrado, ¿sabías? Sí, Yo, rockero frustrado porque pues, mi intención era, yo de chavo empecé pues tocando el bajo en un grupo de rock y era mi ilusión. Yo empecé tocando en la escalera de mi casa con un banjo que encontré de mi abuelita que le puse unas ligas y una grabadora vieja y me sentaba yo a imitar a los cantantes y a los... Era mi sueño, ¿no? ¿en serio? ¿Con qué edad Entonces, tenías? pues estaba yo como a los 12 Chi- años, 11 años, ¿no? Claro, antes de que te fueras a estudiar Antes a de que, Estados no, mira, Unidos. es que por culpa de rock and roll me mandaron a estudiar a Estados Unidos para enderezarme, porque yo era, ya me hicieron consejo familiar y bueno, ¿para qué te cuento? Yo me sentía como si fuera yo rebelde sin causa. Porque pues, hicimos una novela juntos que se llamó Baila conmigo, ¿te acuerdas? Donde sentíamos ese ambiente que había en los 50s, 50s En y tu mera 60s. época del rock Yo, and la verdad, roll. es que los 50s recuerdo hasta del 55 en adelante. Antes del 55 era yo un tetazo. O sea, ya tendría 10 años cuando empecé a ver lo que pasaba en el mundo, en las cosas. Y yo, pues, siempre tuve el oído musical muy prendido para hacer estas cosas. Y tuve la oportunidad de una vez ir con mi madre a un concierto de rock en el Deportivo Israelita, donde estaban tocando unos grupos y me enamoré del rock. Que su madre, para todo el mundo que lo sepa, también una gran mujer, líder, también visionaria, también con un vanguardista, la señora Rita Macedo, gran actriz, o sea, también una mujer completísima, que al ratito hablamos de tu mamá, por supuesto, para no interrumpirte cuando fuiste al concierto. Bueno, es que había un concierto y dije, wow, yo me vi ahí parado en el escenario tocando. Y se me quedó esa idea, ¿no? Entonces yo, con Julissa, que llegaba de estudiar en Canadá, Este podshow es presentado por Brenda Beltrán Real Estate Group. y le dije, pues voy a hacer que sea la cantante del grupo de rock. Yo vivía en la colonia Ans, ahí con Anzures, por ahí más o menos, ¿no? Y todas las colonias tenían su grupo de rock en esos tiempos. No había colonia que no tuviera su grupo que representaba que en ese tiempo las fiestas predominaban. De repente, no había conciertos todavía, no había estas presentaciones que la tecnología hace posibles ¿No, ahora. no existen los conciertos aquí como tal? Bueno, había cafés cantantes donde ibas a tocar o a ver o a escuchar música. Bueno, ahí tuve varias experiencias porque aparte de que mi madre, muy abusada, nos puso unos maestros para aprender rock and roll que eran jazzistas. Ok, O sea, qué buen un gusto. baterista de un lugar, un bajista de otro lugar, y entonces le agarramos la onda a eso, ¿no? Ah, entonces doña Rita sí te apoyaba, sí Ah, decía, no, mi mamá fue la que nos dijo, es que mira, mi mamá era tan lista que quería que Julissa fuera actriz, y Julissa era muy tímida, se escondía detrás del bajista cuando cantaba. Le digo, no, tienes que salir adelante y ponerte en tu rollo. Y resulta que yo me escapaba de la escuela para ir a las tiendas de instrumentos musicales que estaban en el centro, la Casa Berkham, el repertorio no sé qué, la Casa Wagner, a te ibas de tocar pinta. pues, a tocar una guitarra Fender, una guitarra Gibson, a tocar una batería, era lo máximo, ¿no? Soñaba yo con tener una guitarra de esas y tocar en un grupo. Y bueno, escuchaba ese radio, esa la época en que el rock en español estaba surgiendo. Había rock en inglés, rock and roll, okay, acuérdate. La diferencia entre el rock y el rock and roll, ya te la dije una vez. El rock rock and roll le canta al amor y el rock le canta a la vida. Entonces yo, pues, la verdad, en ese concepto, el rock empezó a ser la parte contestataria, pero yo nací en el rock and roll. O sea, imitábamos a todas las cosas que había. Y en esos tiempos los grupos de rock and roll eran buenísimos, porque hacían unas grabaciones estupendas y maravillosas. No había nada digital todavía, todo era de bulbos. Entonces, imagínate, Y era de una sola toma, ¿no? pues mira, muchas veces no es la edición de que haces, y te editan, ¿no? No, aquella es la canción completita. Todos, los músicos y Pero los todos. músicos eran sensacionales. Se creó una generación de rock and rolleros que son los que le dieron el alma al rock and roll. ¿Sabes lo que quiere decir rock and roll, no?
Me dijiste, pero Bueno, compártelo el por rock and roll favor, es ¿de un dónde término viene? náutico. Término náutico porque en un barco you rock and roll, roqueas y roleas, ¿no? De ahí viene. Y entonces cuando llegaban los barcos con los esclavos a Estados Unidos del África, pues llegaban y se bajaban y se iban a hacer sus grupos, venían cantando desde que salieron de la costa de allá, sus cosas que eran sus cantos religiosos que tenían. Y al llegar a América, pues empiezan a hacer lo que es el gospel. Este podshow es presentado por Intranska, déjate llevar. Y del gospel se va al rhythm and blues, y del rhythm and blues se va al rock and roll. Entonces era toda una cadena que se desató a través de eso, ¿no? Pero el rock and roll en esos tiempos, pues era la primera vez que había una rebeldía contra los padres, contra ese tipo de cosas. No rebeldía contra tu padre, pero era la generación del silencio. Tú te callas, así tan serio, no digas nada. En la mesa no discutes de política, no discutes de esto, tú no fumas enfrente de tu papá. O sea, había una serie de reglas muy marcadas para esa juventud, y esa juventud quería desatarse. ¿Y así era también tu papá, don Luis? No, mi papá era un hombre era un tipazo para empezar, ¿no? Pero lo que más tenía tenía un carácter, tenía una disciplina, y imponía mucho. Imponía. Entonces no te le ponías al brinco, ni discutías con él, ni decía una cosa: mira, hijo, a los niños se les ordena, a los jóvenes se les orienta, y a los viejos se les escucha. Entonces grábatela, porque es la más importante de todas. Y así pues crecí con una educación entre pues, el colegio americano, con mi hermana, con la colonia, con los cuates, con mi banda, con mi grupo. Entramos a un concurso de rock que se organizó. ¿Cómo se llamaba el grupo? Los Spitfires. Spitfires. Nombre que inventó mi mamá. El Spitfire era un avión de la Segunda Guerra Mundial, un avión inglés de caza. Ok. Entonces, pues ese nombre nos gustaba mucho, pero los escupefuegos, imagínate qué nombre más raro, ¿no? No todo el mundo lo entendía como es. Pero entramos a un concurso de rock en Radio Éxitos y quedamos en segundo lugar ahí. Ok. Y nos mandaron a un concurso que hicieron en un lugar que está junto a la fuente de petróleo, se llama el Ciros de las Lomas. Entonces este Ciros de las Lomas pues era un lugar donde hacían conciertos, eventos, pero no veías a nadie venir de fuera, no venían los grupos todavía, no venían los artistas todavía a México. Era época de cha-cha-cha y mambo, y era época de boleros, y era época de mariachis, y era época de solistas, pero el rock and roll vino a romper con todos los cánones, a romper esa parte del cambio. Necesitabas un cambio ya, porque pues una generación que necesita hacer un cambio, pues lo tiene que hacer más que nada a través de su voz y su música, y la música era la que te la daba, ¿no? ¿Y si era mal visto? Pues es que mira, todo lo que es mal visto, bien visto, siempre viene por los rumores. Yo siempre digo que las mujeres inventan los chismes, pero los hombres hacen los rumores. Pero no me creen, pero sí es la verdad, ¿no? El rock and roll lo que pasa es que no era aceptado porque creían que eran rebeldes sin causa, que eran todos de alguna forma delincuentes juveniles. Bueno, lo tenían a uno estereotipados, claro, sí, qué loco. No era así la cosa es que pues, tú querías ser libre, querías vivir en otra forma, tenías otros hábitos. No, era muy cerrada. Lo que era la familia era una cosa intacta. No la podías hacer nada, tienes que pedir permiso para todo. Y el rock and roll como que te dio una ventana a ser diferente. Y llegó el papo del desmore.